Bueno, vamos a empezar con lo que es la unidad 3, que es funciones. Esta parte la vamos a dar un poco rápido, sí, que es la parte de conjuntos y subconjuntos. Cualquier cosa, si les queda alguna duda, yo creo que está subida en YouTube la clase de la semana pasada que di de funciones. Así que, bueno, nada, eso. Y si no, cualquier duda también me la van haciendo llegar, ¿sí? Bueno, lo primero, los conjuntos están formados, vamos a ver qué es un conjunto. Un conjunto es un conjunto de números, de elementos, ¿sí? Esos números los vamos a llamar elementos por ahora, ¿sí? Cada elemento se denota con minúscula y el conjunto se denota con mayúscula, ¿sí? En este caso decimos A, el elemento pertenece al conjunto A, ¿sí? Ese simbolito significa pertenece. Vamos a ver más que nada simbología ahora medio rápido. Esto significa que el elemento pertenece al conjunto. La E tachada es que no pertenece, ¿sí? Y seguimos. Bien, si tenemos dos conjuntos arbitrarios, A y B, ¿sí? Decimos que A está incluido en B, A está contenido en B, o que B contiene a A, son todas distintas formas de decir lo mismo, ¿sí? Para ese caso, nosotros decimos A está contenido en B, ¿sí? Por ejemplo, entonces, B es este conjunto más grande, y A es este conjunto más chico, ¿sí? A está contenido en B, ¿sí? Después tenemos la misma simbología, pero tachada, significa que A no está contenido en B, ¿sí? O sea, esto es B y esto es A. A está por fuera del conjunto B, ¿sí? A no está contenido en A, B no contiene a A, ¿sí? A no está incluido en B, ¿sí? Después tenemos, bueno, la opción recíproca, si A está incluido en B y B está incluido en A, decimos que esos dos conjuntos son iguales, ¿sí? Porque esto es B y esto mismo es A. Entonces, A contiene B y B contiene A, ¿sí? Entonces, A y B son iguales. Bien. Después tenemos este otro símbolo, ¿sí? Que es como, que es contenido y el igual de abajo, pero está tachado. Eso significa que A es parte de B y es distinto de B, ¿sí? Es el caso que decimos recién, esto es B, esto es A. A está contenido en B, pero no son iguales. ¿Bien? Bueno. Otro símbolo importante es el símbolo del vacío, ¿sí? Un conjunto vacío es un conjunto que no posee elementos. Por lo tanto, cualquier conjunto que sí posee elementos posee también al vacío, ¿sí? El conjunto vacío está dentro de cualquier elemento, eso es regla, ¿sí? Bien. Con los números racionales. Bueno, estas son distintas formas de notación, ¿sí? Esto significa el conjunto, Dios sabrá qué era esa letra, X, tal que X es igual a M sobre N, donde M es distinto de... No leo, chicos, estoy un poquito ciega. Bueno, pero son formas de escribir, ¿sí? No, son distintas formas de plantear cómo está compuesto un conjunto, ¿sí? Operaciones de conjuntos son poquitas y son bastante fáciles, se les suele complicar cuando se empiezan a mezclar, ¿sí? La primera que tenemos es siempre dados dos conjuntos, A y B, arbitrarios, ¿sí? Arbitrario significa que cualquier elemento está en esos, ¿sí? Tenemos que se define como el conjunto unión, A unión B, ¿sí? Se llama este conjunto, así se representa. Van a usar mucho en conjuntos los diagramas de Venn, estos son diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, la unión entre A y B son todos los X, si lo leen acá, todos los X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Entonces es todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Después tenemos la intersección, ¿sí? La operación intersección. La operación intersección son los X
tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. No, esa es la diferencia. Disculpen ustedes. Me adelanté conmigo misma. Bueno, la intersección son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. ¿Sí? Acá tienen el diagrama. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a A y a B? Y estos que están acá, los que tienen en común. ¿Sí? Después tenemos la diferencia entre conjuntos, que es la resta, sería, entonces el conjunto A menos B sí es los X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, ¿sí? Entonces estamos diciendo que son los X que pertenecen a A, pero no a B. Este pedacito pertenecen a A, pero también pertenecen a B, ¿sí? Entonces mi diferencia entre el conjunto A y B va a ser este. Váyanme diciendo si van bien, si no, si se perdieron. Re bien, re bien. Bien, porque estoy yendo un poco rápido para llegar con todo. Bien, después tenemos, ven, acá tienen otro ejemplo, estos ya son un poquito más complejos, pero la idea es la misma, ¿sí? Acá tenemos A intersección B, intersección C. A intersección B sería todo esto, pero la intersección con C es solo este pedacito, ¿sí? Ahí es empezar a jugar, ¿sí? Con los conjuntos, ¿bien? Acá, por ejemplo, tienen A unión B, unión C. Si habíamos dicho que A unión B era todo lo que estaba en A y todo lo que estaba en B, cuando hagamos unión C, también va a ser todo lo que esté en C. ¿Bien? Bueno. Vamos a pasar a par ordenado y producto cartesiano. ¿Sí? Un par ordenado tiene esta forma, ¿sí? A, B. Se dice que es ordenado porque si, primero, par ordenado A, B. A pertenece al conjunto A y B pertenece, A y B son elementos, ¿sí? A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Se llaman componentes del par ordenado, primer componente A, segundo componente B, ¿sí? Ahí queda determinado nuestro par ordenado. ¿Sí? Hay que acordarse que al ser un par ordenado, ¿sí? Significa que el orden nos determina algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo A y B, el par ordenado AB no es igual al par ordenado BC, ¿sí? Eso es muy importante que se acuerden eso, ¿sí? Acá tienen una reglita más o menos que dice que si el par ordenado AB es igual al par ordenado CD, eso se va a cumplir solamente si A es igual a C y B es igual a D, ¿sí? Si no, no se cumple. Bien. Dados dos conjuntos A y B, llamamos producto cartesiano de A por B, ¿sí? Producto cartesiano de A por B a un conjunto, es un nuevo conjunto, que se denota de esta forma, A por B, ¿sí? Está formado por todos los pares ordenados que tengan la forma AB, ¿sí? Con la primera componente A, que pertenece al conjunto A, y la segunda componente B, que pertenece a B. Esto mismo se puede escribir de esta manera, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que el conjunto del producto cartesiano AB es igual a los X, ¿sí? Tal que X es igual al par ordenado AB, donde el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. ¿Bien? Acá tienen algunos ejemplos de productos cartesianos. Acá lo único que hacen es básicamente distribuir. Acuérdense que si tenemos A por B, el primer elemento es de A y el segundo es de B, ¿sí? Entonces nos queda 1 por X, 1 por Y, los distintos pares ordenados, ¿no? 2 por X, 2 por Y, 3 por X, 3 por Y, ¿sí? Y ese es nuestro conjunto AB, ¿sí? Pero si yo hago el conjunto B por A, mi coordenada primera va a ser del conjunto B y mi coordenada segunda del conjunto A, ¿sí? Entonces en vez de 1x voy a tener x1, ¿sí? x1, x2, x3, y 1, y 2, y 3, ¿sí?
Eso es muy importante que ustedes se lo acuerden, porque eso significa que hacer el producto cartesiano A por B no es lo mismo que el producto cartesiano B por A, ¿sí? El producto cartesiano en conjuntos no es conmutativa, no es una operación conmutativa, ¿sí? Bueno, esta parte es la correspondencia entre puntos de la recta y números reales, ¿sí? Básicamente les va armando la recta con los números reales, ¿sí? Ustedes saben que si tienen una recta ponen 0, 1, 2, los números positivos van para la derecha, los negativos van para la izquierda, ¿sí? Lo más importante de esta parte es que tienen que todos los números reales, ¿sí? Están concentrados en la recta. Se pueden plantear cualquier número real en la recta, ¿sí? Bueno. Bien. Pares ordenados de números reales, ¿sí? Después ustedes lean todo el libro, les va a ayudar a entender más algunas cosas, ¿sí? Pero está súper explicado, pero ahora no vamos a leerlo todo porque no vamos a llegar si no. ¿Bien? Entonces, tenemos pares ordenados de números reales, ¿sí? Como vimos recién, el ejemplo más importante es el producto cartesiano, ¿sí? En este caso tenemos R por R, ¿sí? Son los reales por los reales, ¿sí? Se usa escribir R por R igual a R cuadrado, ¿sí? Este es el conjunto de los pares ordenados de números reales, ¿sí? Significa que mis dos conjuntos A y B son todos los números reales, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, eso último lo podés volver a explicar. O sea, ¿qué es R cuadrado? Solo es que A y B son, o sea, son reales. ¿Solo es Claro, eso? significa que A y B, ambos, ¿sí? Ambos conjuntos, tienen todos los reales, ¿sí? Son dos conjuntos de todos los números reales. Eso es todo. Dale, de una, gracias. De nada. Entonces, este conjunto se usa, este conjunto R cuadrado, este nuevo conjunto R cuadrado, ¿sí? Que son pares ordenados, si se acuerdan. Se usa para identificar, este conjunto se usa mucho porque se puede identificar en un plano, ¿sí? Se puede identificar en un plano con coordenadas, ¿sí? Entonces, se establece, lo que dice es que el conjunto de puntos del plano se establece un sistema de coordenadas, y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá agarro dos rectas cualquiera, ¿sí? Dos rectas cualquiera que se cruzaran, ¿sí? Y lo que hizo fue plantear, bueno, ustedes siempre que vayan a armar un punto en un plano de coordenadas, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ubicar sus dos puntos, ¿sí? Y hacer rectas paralelas a las que tienen de guía, ¿sí? En este caso queríamos plantear el punto 3, 3, entonces yo de este 3 no voy a ir recto para arriba, porque tiene que ser una recta paralela a esta, ¿sí? Entonces voy a hacer una paralela a esa y otra paralela en 3 a la que tengo de base, ¿sí? Y el punto en el que se cortan, ese es mi coordenada 3, 3, ¿sí? Si se acuerdan de todo lo que es, bueno, sí, marcar puntos en sistema de coordenadas es eso, ¿sí? Denme un segundo. Bueno, acá tenemos conjuntos de puntos, que esto es lo que llamamos intervalos, ¿sí? Tenemos distintos tipos de intervalos, tenemos lo que es el intervalo cerrado, ¿sí? Que lo designamos con corchetes, ¿sí? Eso significa que está cerrado. Seguimos teniendo, estos son coordenadas, siguen siendo coordenadas, pero ahora son puntos que determinan un intervalo. Todo lo que está en medio forma parte de ese nuevo conjunto, ¿sí? Seguimos hablando de conjuntos. Bueno, acá tenemos cómo se define un conjunto. Tenemos el conjunto cerrado A y B, que es X tal que X
existe, sería, y X es mayor o igual que A y menor o igual que B, ¿sí? Entonces, si es mayor o igual que A y menor o igual que B, toma todos los puntos entre A y B incluidos, ¿sí? Y se grafica de esta manera, ¿sí? Con los puntitos en A y B cerrados, ¿sí? Con color. Después tenemos lo que es el intervalo abierto, ¿sí? El intervalo abierto se representa con paréntesis, ¿sí? Tenemos paréntesis A, B, paréntesis, ¿sí? O también de la forma con los corchetes, pero con los corchetes abiertos para el otro lado, digamos, de la otra manera. Esto significa que el X, ¿sí? Es mayor que A, estrictamente mayor que A, y estrictamente menor que B. Y así se representa, ¿sí? Se representa con A y B con circulitos que no están pintados por dentro, ¿sí? Eso significa que está abierto. Después tenemos intervalos semiabiertos o semicerrados, ¿sí? Semiabiertos o semicerrados, que tienen la forma de un corchete de un lado y un paréntesis del otro, normalmente, o un corchete para cada lado. Generalmente, por ejemplo, que está escrito con corchete, yo normalmente lo escribiría con paréntesis, ¿sí? A, B, bueno, dan de cuenta que eso es una B, ¿sí? Y ahí el corchete. ¿Qué significa esto? Que está abierto en A y cerrado en B, ¿sí? Entonces, que la X tiene que ser mayor a estricto que A y puede ser menor o igual a B. Eso se representa con uno abierto, con el circulito abierto en A y el circulito cerrado en B. También puede ser al revés y nos queda justo al revés, circulito cerrado en A y circulito abierto en B, ¿sí? Bueno, igualmente, por ejemplo, un semiabierto o semicerrado, que en realidad es cuando el conjunto se va hasta el infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nuestro conjunto incluye, se va hasta el infinito, nosotros no lo podemos cerrar en el infinito, ¿sí? Porque el infinito es infinito, no sabemos dónde termina. Entonces, siempre que tengan infinito, del lado del infinito va un paréntesis, ¿sí? Es una semi-recta cuando tienen el infinito. ¿Hay alguna duda hasta acá? Voy a ver el chat. Pero... hablaron bastante. Bueno, si alguien tiene una duda, porque entiendo que estaban hablando entre ustedes, aunque sea, pero no veo ninguna duda, así que salte como a la vista. Si tienen alguna duda en particular, me pueden ir diciendo, ¿sí? Mari, Sí. sobre la fecha, el horario de la actividad obligatoria, ¿es el jueves hasta las 23:59? Entiendo que la verdad no tengo idea. Eso les debe aparecer en el aula virtual, la fecha límite. Ah, ok. Digo, por el No, horario. pero sí, tenemos todo el jueves y a las 12 del jueves, o sea, viernes 00, se cierra y no lo podemos hacer, y si no lo hiciste no puedes rendir el primer parcial. Así es, eso sí es así. No la hacen antes, si no la hacen antes de que se termine el tiempo, no van a poder rendir el primer parcial. Porque habían preguntado. Jueves 23:59. Bien. Bueno. Bueno, relaciones y sus representaciones. Dados conjuntos A y B, llamamos relación de A en B a cualquier subconjunto R, subconjunto real, de A por B. A por B, ¿se acuerdan? Habíamos dicho el producto cartesiano. Si el par ordenado AB está en R, diremos que A está R relacionado con B. Y lo denotaremos ARB, ¿sí?
Em, bueno, ahí tienen un par de ejemplos. Bien, por ejemplo, tomemos el ejemplo 3. ¿Sí? Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, y el ejemplo B, X y Z. ¿Sí? Nuestro conjunto R, ¿sí? Que dijimos que era A por B, va a ser 1 por X, en este caso 1 por X, 3 por X y 3 por Y. Si R es una relación de A en B, ¿sí? Es una relación de A en B, claramente lo es, porque tenemos conjuntos, donde el primer elemento es de A y el segundo es de B. A se llama conjunto de partida, ¿sí? Esto es muy importante para cuando lleguemos a la parte de funciones, ¿sí? Y B es el conjunto de llegada, ¿sí? Nosotros llamamos dominio, ¿sí? Dominio a la relación de R al conjunto, ¿sí? Esto se llama dominio. Se puede escribir dominio de R, ¿sí? A los elementos A, tal que según B, que pertenece a B, se cumple, ¿sí? Que el par ordenado AB pertenece a R. ¿Bien? ¿Se entendió? Yo no entendí mucho. No entiendo por qué es 1x, 3x, 3y. Es uno de los posibles conjuntos que se pueden armar con A y B. Ah, podría ser también 1x, 2x, 3x o una. Claro. Se podría usar la z, se podría usar lo que sea. Sí, claro. En este caso tenés el conjunto R, que es Claro, este. claro, claro. Con A y B Casualidad. podés armar un montón de conjuntos distintos. En este caso tenés este. ¿Sí? Hola, Sí. si B estaría primero, ¿sería el conjunto de partida o Claro. siempre A? No, si tuvieras que el primer elemento de cada par ordenado, ¿sí? De R, es el primero pertenece a B y el segundo pertenece a A, B va a ser tu conjunto de partida y A tu conjunto de llegada, ¿sí? Ah, gracias. De nada. Bueno, ya vamos a ver más capaz el dominio lo entiendan mejor cuando lo veamos en la función, ¿sí? Dominio Ahí era hay el una pregunta por el chat. que cortaban. Bueno, ahí voy. Dominio eran los puntos que cortaban ahí en la recta. No. O los de X y imagen, los de Y. ¿O cuál era el dominio Sí, en la recta? sí. Dominio son los puntos en X, ¿sí? Que tienen correspondencia con algún punto de Y. ¿Sí? Dominio, si lo vemos acá, ¿sí? El dominio son los elementos de A, ¿sí? Los elementos A, que son los que pertenecen a nuestro conjunto A, ¿se acuerdan? Eso significa tal que X tienen algún elemento B, ¿sí? En este caso, que pertenece al conjunto B, ¿sí? Con el que se cumple que el par ordenado AB pertenece a nuestro conjunto R, a nuestra función. ¿Sí? Ahí se entendió un poco mejor. Bien. Hay que tener en cuenta que el dominio, ¿sí? El dominio de R, de nuestra función, R ya es, en este caso es un conjunto de puntos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el dominio de R va a estar incluido, ¿sí? Va a estar incluido en nuestro conjunto A, en nuestro conjunto de partida. ¿Sí? Importantísimo eso que se lo acuerden. Bueno, entonces, si tenemos esto, ARB, ¿sí? B es la imagen de A por R, ¿sí? Siempre que, dando por supuesto que el elemento A pertenece al dominio de R, ¿sí?
Entonces, si llamamos conjunto imagen de R, ¿sí? O imagen de R, a los elementos B, o sea, que pertenecen al conjunto B, ¿sí? Para los que existe alguna A que pertenece al conjunto A, ¿sí? De manera que el par ordenado AB pertenece a R, ¿sí? En este caso, el conjunto imagen sería X e Y, ¿sí? Porque la Z, ¿sí? Si yo tomo el Z, no existe un par ordenado con un número, con un elemento de A, ¿sí? Que pertenezca a R, en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, va, yo entendí. Es importante que me digan si no entienden, así lo vuelvo a explicar. Pero bueno, esto lo van a ir viendo más, lo van a ir entendiendo mejor cuando vayamos a las funciones. Sí, Sofi, sí puedo volver a explicar. La parte de la imagen. Disculpa. La imagen, Eso se ve en límite de una función, ¿no? Es lo que pregunté hace rato y nadie me supo decir si sí o no, porque no lo vemos todavía. yo tengo algo de esa teoría y era como que todo formaba parte de un conjunto de solución o algo así. Sí, pero está bien. Pero límite de una función, límite de funciones todavía no van a ver. Eso lo van a ver en introducción a la matemática en primer año. No, Por eso claro, pero digo porque para ver si yo no estaba equivocado, porque me acordaba algo de esto, pero lo sí, tengo está todo relacionado porque seguís hablando de funciones, ¿sí? Ah, bueno, gracias. De nada. Entonces, decíamos que la imagen de una función, ¿sí? O la imagen de A por R, esto es una función, ¿sí? Está dada por todos los elementos B, ¿sí? Los elementos B dijimos que pertenecían a nuestro conjunto B, que es nuestro conjunto de llegada, ¿sí? Para el cual, ¿sí? Hay un elemento A que pertenece a nuestro conjunto A, que es nuestro conjunto de partida, ¿sí? Tal que el punto, ¿sí? La coordenada AB pertenece a R, a mi nuevo conjunto, a mi función, ¿sí? Si vemos acá, importante, la imagen de nuestra función R, de R, siempre va a estar incluida en el conjunto de llegada B, ¿sí? En caso que los conjuntos A y B tienen pocos elementos, es fácil realizar representaciones utilizando flechas, como en este caso, ¿sí? Bueno, caso del ejemplo anterior, este es el caso del ejemplo que teníamos acá arriba, ¿sí? Teníamos que el conjunto A eran los números 1, 2 y 3, y el conjunto B eran X y Z, y teníamos que nuestros pares ordenados eran el 1X, el 3X y el 3Y, ¿sí? Así representamos este conjunto, en este caso, ¿sí? Recordando que el conjunto A es nuestro conjunto de salida y el conjunto B es nuestro conjunto de llegada, ¿sí? Por eso las flechas van de A hacia B, ¿sí? Otra representación que pueden usar es armando la... ¿Puedo hacer cualquier tipo de combinación? Sí, no todas las combinaciones van a ser funciones, pero sí, en este caso tienen que el conjunto R, que va de A en B, tiene esta forma, ¿sí? Disculpa, ¿y podrías marcar el dominio en ese ejemplo o ahí en ese AB? O sea, podés visualmente decir, bueno, acá estaría el dominio o... El o podés dominio hacer son el el cálculo. punto 3 y el punto 1, es la unión entre 1 y 3. Bien. Y no sería también X, y no, sería 1 o 3, es desde la largada, o sea, desde el inicio. Claro, el dominio siempre se da en el conjunto de partida, ¿sí? Bien. Acuérdate que el dominio son los elementos del conjunto de partida,
con los cuales yo tengo, sale una flecha en este caso, ¿sí? Claro. Son los elementos del conjunto de partida con los cuales para los cuales existe un elemento de B, ¿sí? Un elemento de este otro conjunto, con el cual yo tengo un par ordenado. Entonces, en este sería 1, 3, sería el dominio de nuestro conjunto, y el imagen sería XY, ¿sí? El Z no, porque el Z no forma un conjunto, no forma un par ordenado, ¿sí? Con ningún elemento de A. Daniel. Bien. Bueno. En resumen, no contempla Z porque no está contemplado en la expresión inicial, ¿no? Claro, porque el Z no está contemplado en los pares ordenados de R, que es nuestro conjunto exactamente, sobre ahí el está. cual estamos trabajando. Está bien, ahí está. Bien. Bueno. Vamos a empezar a representar, ¿sí? Lo que son los, en los ejes coordenados, ¿sí? Que son X e Y normalmente. Eso ya lo vamos a ver. Algo que tienen que saber es que toda relación, o sea, todo conjunto R que va de A en B, tiene asociado, ¿sí? Una relación B en A. Esta es la relación inversa y se denota como R a la menos 1, ¿sí? Se denota de esta manera. Está definida por A, R a la menos 1, B. Sí, solo sí, B, R, A. ¿Qué significa esto? Que esta existe si esta existe, ¿sí? Son lo mismo escrito de distinta manera, ¿sí? BRA sería la inversa de lo que estábamos viendo recién, que era ARB, ¿sí? Está escrito un poco raro, sí, pero bueno. Bueno, entonces, el dominio de nuestra función inversa es la imagen de nuestra función original, ¿sí? Y la imagen de la inversa es el dominio, ¿sí? De nuestra función original. Si volvemos al ejemplo anterior, la función inversa sería de x a 1, de x a 3 y de y a 3, ¿sí? Donde esto se transforma en nuestro dominio y esto en nuestra imagen. ¿Bien? O sea, B pasa a ser nuestro conjunto de partida y A nuestro conjunto de llegada. Bien. Bien, acá destacamos el hecho de que en caso de las relaciones de R en R, o sea, reales en reales, el gráfico cartesiano de la relación inversa, ¿sí?, se obtiene de la relación original reflejando este respecto de la diagonal RR, ¿sí? La diagonal RR sería esta, ¿sí?, donde X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales, ¿sí? Y en este caso, X es igual a Y, por eso es A, el punto, ¿sí? La inversa, ¿sí?, sería, ¿sí?, la función inversa, ¿cómo la hago? Para reflejar, digamos, este punto P de la diagonal, lo que se hace es, como indica acá la figura, ¿sí? La palabra reflejar se utiliza porque en este proceso puede imaginarse una diagonal como un espejo, siendo P', ¿sí?, P', la imagen de P en el espejo. ¿Bien? Lo único que se trasladan los puntos. Bueno, funciones, pasamos a funciones. Ahora vamos a empezar a ver qué casos son función y qué casos no. ¿Bien? Tomamos de nuevo conjuntos A y B arbitrarios, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la regla de asignación, ¿sí?, se le asigna una regla a cada elemento de A, un único, y a cada elemento de A por regla se le asigna un único elemento de B. Y eso define una función de A en B, ¿sí? Ahora estamos diciendo cómo definimos una función. Una función es
un único elemento de A, que a un elemento de A, se le asigna un solo elemento de B. ¿Sí? Esto se llama aplicación de A en B o transformación de A en B. El conjunto A se llama dominio, ¿sí? Conjunto de A se llama dominio o conjunto de partida, ¿sí? Para indicar que F es una función de A en B, ¿sí? Usaremos distintas notaciones. Estas son dos ejemplos de notaciones. Esto significa la función que va de A en B. O la pueden escribir así, de A en B, esta es la función, tiene la F sobre la flecha. ¿Bien? En este caso tenemos una función, ¿sí? Esto sí es una función, porque cada elemento de mi conjunto A tiene un único elemento de B, ¿sí? Que se le asigna. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Que no son función, ¿sí? Estos dos ejemplos no son función. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, en el primer caso lo dice acá, ¿no? En este caso, sí. Bueno. En el primero porque uno no tiene solución en un elemento de A no tiene solución en B, y en el otro porque un elemento no tiene solución en B y hay más de un elemento que tiene más de una solución. Bien, perfecto. Entonces, el primer dibujo que vimos no era una función, era un, ¿cómo le llamarías entonces? Era un Sí, conjunto, un conjunto de pares ordenados. Ah, bien. ¿Sí? Muy bien, esa tensión. Ella estaba atenta. Bueno, exacto, como decía el compañero, estos dos casos, ¿sí? No son función. ¿Por qué? Porque en ambos casos pasa que hay un elemento de A, ¿sí? Que no tiene un elemento de B que le corresponda, ¿sí? Nosotros recién dijimos que en la función, ¿sí? En la función, mi conjunto A, o sea, todo mi conjunto A, mi conjunto de partida, es mi dominio. Y si es mi dominio, dijimos recién en la definición de dominio, que tengo que tener para cada uno de mis elementos de A, ¿sí? Un elemento de B que les corresponda. Un único elemento de B que les corresponda. Bien, en este caso lo que tenemos es que no es función porque el 1, ¿sí? No tiene un elemento de B que le corresponda, ¿sí? Y en este otro caso tenemos dos razones por las que no es función. Uno es porque el 4, ¿sí? No tiene un elemento de B que le corresponda. Pero además dijimos que para hacer función, cada elemento de A tenía que tener un único elemento de B que le correspondiera. Y en este caso el 3 tiene dos elementos de B que le corresponden, ¿sí? Entonces no es función, ¿sí? Bien. A los elementos del conjunto llegada de la función f, ¿sí? Que asigna al elemento A el conjunto de partida, se lo llama imagen de A por f, ¿sí? Y se lo simboliza como f de A, ¿sí? O sea, en este caso, nuestra imagen serían este puntito y este puntito, ¿sí? Ese conjunto que se forma por esos tres puntitos es la imagen de nuestra función. ¿Bien? Ok. Acá tienen distintos ejemplos, ¿sí? Distintos ejemplos de funciones, ¿sí? Esta función va de los reales en los reales, no sé por qué tienen ahí, la verdad. Va de los reales a los reales, ¿sí? Donde la regla de asignación es f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tomo x1, ¿sí? Si yo tomo el valor 1, voy a tener al cuadrado, voy a tener el 1, ¿sí? Y si yo tomo menos 1 como x, voy a tener 1 también como y, ¿sí? Entonces, acá lo que se genera es una función cuadrática,
¿Puedes repetir esa última parte? Sí. Esta es una función que va de los reales en los reales, ¿sí? Donde la regla de asignación, la regla de asignación es lo que nos va a decir cómo se comporta nuestra función, ¿sí? Bien, nos va a decir cómo se comporta la función. En este caso dijimos que f de x, ¿sí? Era lo mismo que decir y. Acá acuérdense que tenemos, esto es nuestro x, bueno, esto es nuestro x, y esto es nuestro y, son los dos ejes, ¿sí? Son ejes ordenados, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a ir tomando, con esta regla de asignación, ¿sí? Teniendo la regla de asignación, yo voy tomando distintos valores para x, ¿sí? Para mi x, que me van a dar los valores que les corresponden en cada x en y, ¿sí? Entonces, si yo tomo x0, reemplazo la x por 0, voy a tener que mi y va a ser 0 al cuadrado, sigue siendo 0, ¿bien? Si yo tomo x1, voy a tener que reemplazo el 1 en la x, entonces voy a tener 1 al cuadrado, mi valor en y que corresponde a x1 es 1, ¿bien? Si yo tomo mi x menos 1, ¿sí? Tomo menos 1 como x, lo reemplazo al cuadrado, me va a volver a dar 1. Entonces, acá voy a tener otro par ordenado, ¿sí? Donde el y es 1. ¿Bien? Todos estos son casos de funciones. No entendí esa parte donde dijo que f era lo mismo que poner i. Bien. Cuando nosotros hablamos de f, ¿sí? De x, bueno, chicos, escribo muy feo con esto, pero sepan entender. F de x es igual a y. ¿Bien? Sí, ¿Por sí, qué? ahora Porque eso significa que la función aplicada en x, ¿sí? Aplicada en x, me va a dar el y. sí. ¿Se entendió ahora? Ahora sí entendí. Bien. Perfecto. Bueno, en este caso, si tuviéramos que decir el dominio y la imagen, ¿sí? El dominio son todos los reales, ¿sí? Si se acuerdan, dominio, esto cuando nosotros hablamos de esta regla, la primera letra es nuestro conjunto de partida y la segunda es nuestro conjunto de llegada. Dijimos que en la función mi conjunto de partida era igual a mi dominio. Entonces, el dominio de esta función, bueno, el dominio de esta función es igual a los reales, ¿sí? A todos los números reales. Pero la imagen, si se fijan, la imagen, los puntos de y que tienen un par ordenado, ¿sí? Son solo las que tienen un par ordenado de la imagen. Entonces, si se fijan, son solo las positivas, porque en las negativas no tenemos imagen en este caso, ¿sí? Entonces, mi conjunto de imagen van a ser los reales mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque el 0 lo toma. Cuando x vale 0, y vale 0, el 0 lo toma. ¿Bien? Después hace lo mismo con estos. ¿Bien? Son distintas funciones, después las pueden ver si quieren, pero nosotros vamos a avanzar. ¿Bien? Bien. Bueno, acá lo que tienen es los distintos tipos, les explica un poco las asignaciones, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo recién. Por ejemplo, la asignación x a 2x, ¿sí? X a 2x se define de los reales en los reales y de x a 2x. XA sería el f de x o el y, ¿sí? Es la relación entre x a, ¿bien?
Entonces, en este ejemplo, la imagen, si yo quiero saber la imagen de mi número 3, yo reemplazo el 3 en donde está mi X, ¿sí? Y obtengo 6. Esta es otra forma de escribirla. Está muy relacionado a lo que vimos ayer, bueno, está muy relacionado a lo que veíamos ayer, ¿sí? De polinomios. Las funciones, si se fijan, 2x es un polinomio de grado 1, ¿sí? Las funciones tienen forma polinómica a la hora de escribirse, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, nosotros ayer decíamos que f de 3, por ejemplo, era el polinomio evaluado en 3, ¿sí? Y eso nos iba a dar cuánto valía el polinomio en ese punto 3. En este caso, lo trasladamos a funciones, ¿sí? Entonces decimos que cuando la función está evaluada en 3, ¿sí? Cuando yo reemplazo las x de mi función por el número 3, mi resultado es 6, ¿sí? Después tenemos la asignación x a raíz de x, ¿sí? Que también que no define una función de los reales en los reales, sino que define una función, ¿sí? De los reales mayores o iguales a 0, ¿sí? Son los reales no negativos. ¿Por qué? Porque si yo tomara valores de x negativos, voy a tener números imaginarios, no voy a tener números reales. Acá se empiezan a mezclar, si se dan cuenta, las dos unidades que vimos antes, porque números imaginarios fue la unidad 1, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Joya. Sí, sí. Bueno, me van parando si tienen dudas, ¿sí? Esta asignación, que se ve tan fea y tan extraña, ¿sí? Es la asignación de una sola función, ¿sí? Se llama asignación por partes, ¿sí? O por tramos. Ustedes lo que les dice esto, yo hago una recta bastante fiera, ¿sí? Pero que les dice cómo se comporta la función en los distintos tramos, ¿sí? Nos dice que si x es menor a 1, yo voy a marcar un 1 acá, ¿sí? Nos dice que si x es menor a 1, acá van a empezar a mezclar lo que es conjuntos, ¿sí? Menor a 1, menor a estricto, sería el circulito abierto. De 1 para la izquierda, ¿sí? Mi función se comporta de esta manera, se comporta de la forma x cuadrado más 1, ¿sí? Pero si mi x es mayor o igual, ¿sí? O sea, circulito cerrado, sí, hasta el mayor o igual que 1 y menor o igual, ¿sí? Uy, ¿por qué se fue tan arriba? Bien. Y menor o igual que 5, menor o igual cerrado, ¿sí? Se comporta de esta otra manera, raíz de x menos 5. Pero si la función, en el tramo en que la función toma valores mayores a 5, mayores, digamos, abierto acá hasta el infinito, ¿sí? La función se va a tomar para cualquier punto el número 8, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir el dominio de la función, ¿sí? Vamos a definir una función. Entonces, para definir una función, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que tener el dominio, ¿sí? El dominio de la función, o sea, qué valores de x, en este caso, qué valores de x, ¿sí? Tienen un par ordenado que les corresponde, ¿sí? El conjunto de llegada, todo mi conjunto de llegada, no la imagen, sino el conjunto de llegada, ¿cuál es? Los reales, ¿sí? Y la regla o asignación, o sea, la regla que hace que corresponda a cada elemento del dominio un elemento del conjunto de llegada. ¿Bien? Bueno. En consecuencia, si tengo dos funciones, ¿sí? Que son iguales, f y g, son iguales si y solo si tienen el mismo dominio
y el mismo conjunto de llegada. Y además, f de x, o sea, y de la función f y g de x, o sea, el y de la función g, es igual para todo x en el dominio. ¿Sí? Yo sé que suena raro y que se pierden y todo, pero, por ejemplo, en este caso nos dice que esta función, sí, que va de x a esta función, a esta regla de asignación, esta es la regla de asignación, y esta va de x a 2x. Si se fijan, nosotros acá, ¿sí? A esta función la podemos elaborar y llegar a 2x, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá en el numerador, ¿sí? Tengo 2x al cubo más 2x. Yo ahí puedo sacar factor común 2x, ¿sí? Yo saco factor común 2x y me queda multiplicado por x al cuadrado, ¿sí? Más 1. Y yo abajo estoy dividiendo por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Ah, claro, entonces va a ser igual. Entonces, estos dos se cancelan, porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, y me da 2x. Entonces, las dos funciones se comportan igual, van de x a 2x y de x a 2x, ¿sí? Ese desarrollo se les dice para que lo entiendan, para que lo vean. Dos funciones pueden no parecer iguales a simple vista, pero si tienen el mismo dominio, el mismo conjunto de llegada, y para cada x le corresponde el mismo y, ¿sí? Son iguales. Bien. Imagen de una función también puede llamarse rango, ¿sí? Imagen o rango de una función, ¿sí? Se denota como la imagen de f, ¿sí? O como f de a, que es lo que estábamos viendo. O sea, la imagen del conjunto A sería, que es nuestro conjunto de partida. Y se define como B, ¿sí? Como un elemento B un elemento de nuestro conjunto B que pertenece al conjunto B, ¿sí? Tal que existe un A que pertenece a A, o sea, tal que existe un A de mi dominio, un elemento de mi dominio, para el cual se verifica, ¿sí? Que la función valuada en ese elemento A que pertenece a mi dominio es igual a B. O sea, que existe, básicamente, es otra forma de decir que existe este punto, ¿sí? Que existe el punto AB, ¿sí? Nos está diciendo que la imagen, ¿sí? La imagen es este punto B siempre que exista un par ordenado que verifique eso en la función, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo que veníamos hablando hace un rato, ¿sí? Entonces, se podría decir que el dominio son los valores de x y la imagen los valores de y. No? Sí. Sí, es una forma Perfectamente dicho. O sea, completa de decirlo. Claro, ¿sí? claro. Pero, o sea, ponele, te piden en un gráfico visualizarlo, la imagen, y vas a poner todos los i que atraviesa, no que atraviesa, pero que contiene el gráfico. Claro, exactamente. De una. Exactamente. Vamos a ver qué más hay. Bueno, como ya dijimos, todos los puntos ordenados, ¿sí? Todas las coordenadas pueden ser representadas en un plano, en un sistema de coordenadas, ¿sí? Para referencia. Y por lo tanto, el gráfico de la función admite una representación, ¿sí? La función permite una representación gráfica. Eso llamamos la gráfica de la función, ¿sí? Si f es la función dada, por ejemplo, acá, ¿sí? Los elementos, lo que nos está diciendo es f tiene, nuestro conjunto A tiene los elementos 0, 1, 2 y 3, o sea que este es el dominio, ¿sí? Este es el dominio de mi función, y va a todos los reales, ¿sí? Yo lo que voy a hacer va a ser tomar todos estos
estos 4 elementos y reemplazarlos en mi regla de asignación para obtener cuáles son los elementos, ¿sí?, que le corresponden. Acá ya lo tienen hecho, pero lo que se hace es, bueno, el primer elemento es 0, digo 2 por 0, 0, menos 1, mi es menos 1 el que corresponde a 0, ¿sí? Y así van armando los pares ordenados. Si yo quisiera representar esto, ¿sí? Acá lo tienen representado, ¿sí? Bueno, tienen representado otro, ¿sí? Pero si yo quisiera representar ese, digo, bueno, en 0 vale menos 1, dijimos, y voy marcando los distintos puntos que hacen a mi función, ¿sí? 0 menos 1, 1, 1, está bien, es esta. 2, 3 y 3, 5, ¿sí? 1, 1, 2, 3, ¿sí? Y 3, 5. Y esto, ¿sí?, va a ser el gráfico de esa función particular. ¿Por qué? Porque los únicos elementos de mi dominio son el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Se puede hacer una diagonal juntando todos estos puntos o no es lo mismo? No, en este caso no, porque no toma todos los números reales, no toma los reales positivos, ¿sí? El punto de partida, el conjunto de partida, el dominio, ¿sí? Si te fijas, expresa particularmente cuáles son los números. Profe. O sea, si vos hicieras una recta, lo que estarías diciendo es que todos estos números que están al medio, ¿sí?, también pertenecen al dominio. Y no es el caso. ¿Bien? ¿De dónde Bueno. sale el... Sí. Porque ahí en G puso 1, 1, 2, 3 y después 3, 5. ¿De dónde sale el 5 ese? Ya va. Digamos, yo pensé que estaba relacionado con lo de arriba. Sí, está relacionado con lo de arriba. Vos lo que tenés es que, si vos te acordás, ¿sí?, estábamos hablando de conjunto de partida y de llegada, A y B, ¿sí? A está dado por los números 0, 1, 2 y 3, pero el conjunto de llegada, mi B, son todos los reales. ¿Sí? Ok. Entonces B, que es el segundo elemento de cada uno, ¿sí?, de estos pares ordenados, puede tomar cualquier número real. Perfecto, pero... Ahora ¿Sí? entiendo. Bien. Bien. Entonces, ahora vamos a ver los distintos tipos de funciones. ¿Sí? Vamos a ver función constante de acá del libro y después vamos a pasar a funciones de primer grado, que lo vamos a ver en un PowerPoint que tengo armado. Bien. Funciones constantes. ¿Sí? Tenemos tres... hay muchos tipos de funciones, ¿sí?, pero en este primer acercamiento que hacen ustedes a funciones, vamos a ver 3. Función constante de primer grado y de segundo grado. ¿Sí? Bueno, una función constante la vamos a definir como, se hace un número real, un número arbitrario, la función de los reales en los reales definida por la asignación a x a c, ¿sí?, la función que va de f de x igual a c, o sea, y igual a c, se denomina función constante, ¿sí? Y la representación en la gráfica, ¿sí?, de una función de este tipo es la recta paralela al eje x, ¿sí?, que pasa por el punto 0, ¿sí?, 0, porque x vale 0, acá, porque, sí, 0, c, ¿sí? Eso significa que para cualquier valor de x, ¿sí?, para cualquier valor de x, la función toma el valor c. ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar a las funciones de primer grado, ¿sí?, que las vamos a ver a partir de acá, ¿sí? Vamos a ver primero lo que es una función lineal, ¿sí?, que sería la función de primer grado, ¿sí? La función de primer grado, es una recta, ¿sí? Ahora ya empezamos a hablar de rectas, ¿sí?, de funciones, de rectas. Y para este caso, ¿sí?, la ecuación de la recta, ¿sí?, tiene dos elementos principales.
¿sí? Que son nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen. ¿Por qué? Porque nos van a dar información muy importante sobre cómo se comporta nuestra recta, ¿sí? La pendiente es M y la ordenada al origen es B. La ordenada al origen es el punto, ¿sí? El punto en el que nuestra recta corta al eje de las Y, ¿sí? Corta al eje de las ordenadas, de las Y. El eje Y se llama eje de ordenadas y el eje X eje de las abscisas, por si alguien no lo sabía, porque les puede aparecer con cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Entonces, decíamos que para escribir la recta, la ecuación, tenemos que usar la pendiente y la ordenada al origen. Acá lo que tenemos es un ejemplo, ¿sí? Entonces nos da dos datos, como si fuera un ejercicio, ¿sí? Nos da dos datos. Nos dice que la pendiente, ¿sí?, de esta ecuación, de esta recta, es 2, ¿sí? Entonces mi M es 2, ¿sí? Voy a ponerlo en presentación, así se ve más lindo, más grande. Bien. Ok. Se ve extraño en mi pantalla. Lo vamos a dejar así, no importa. Mi M es mi pendiente, mi M es 2. Y dice que pasa por el punto, que mi recta pasa por este punto A, que es un punto, es un punto de la recta, ¿sí? Que es el punto 1, 6, ¿sí? Yo tengo el punto 1, 6. Si se acuerdan, decíamos que el primer elemento de mi par ordenado es el que estaba en las X, y el segundo es el que está en las Y. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar mi ecuación, que es Y igual a M por X más B, y voy a reemplazar. Dije que M era 2, ¿sí? Lo reemplazo, y digo que el punto A es 1, 6. Entonces, a la X la reemplazo por 1, y a la Y la reemplazo por 6, ¿sí? Y ahora, ¿qué me queda? Me queda despejar mi punto B, ¿sí? Mi punto B, decíamos, que es el punto en el que la recta corta el eje de las Y. Bien, entonces yo despejo y me da que mi punto B es 4. Entonces yo tengo que armar ahora la ecuación general de mi recta. La ecuación general de mi recta es sin ningún punto. Es diciendo Y igual a la pendiente por X más B. En este caso, la ecuación de esta recta es Y igual a 2X más 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, está bien. Sí. Bueno. Sí, sí. Ahora, recordemos, pensemos, ¿sí?, que la pendiente es lo que nos dice cómo se comporta nuestra recta, ¿sí? Nuestra recta nos va a decir exactamente cómo se comporta, ¿sí? Nuestra pendiente normalmente tiene esta forma, ¿sí? ¿Qué significa? Que es lo que se mueve en M, nos está diciendo, o sea, la pendiente, lo que se mueve en B, en el eje Y, sobre lo que se mueve en el eje X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del caso anterior, que nosotros sacamos la ecuación, que era 2x más 4, ¿sí? Lo primero que hacemos es posicionar nuestra ordenada al origen, ¿sí? Que es 4. Y después decimos, bueno, si nos dice cuánto se mueve en Y por cada una que se mueve en X, en este caso nuestra pendiente era 2, entonces es 2 sobre 1, ¿sí? Lo tienen que pensar como 2 sobre 1, y nos está diciendo que se mueve 2 en X, 2 en Y, por cada uno que se mueve en X, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es decir, bueno, me corro, yo tengo X1, ¿sí? Voy a decir, bueno, me muevo 1 en X, ¿sí? Me muevo 1 en X, 1 en X, y 2 en Y, 1, 2. Y este es un punto de mi recta, ¿sí? Y ahí yo ya puedo trazar la recta, ¿sí? ¿Se entendió cómo se hace? Sí, sí. A mí sí, por lo menos. Bueno, entonces, decimos que para escribir la ecuación de la recta lo podemos hacer conociendo dos puntos, ¿sí? Dos puntos cualquiera de la recta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, de cómo armar la ecuación de la recta de una función lineal, ¿sí?
partiendo desde 2 puntos, ¿sí? Bueno, Una consulta. sí, Para calcular la pendiente, ¿siempre es I2 menos I1, X2 menos X1? ¿O puede ser I1 menos I2 y lo mismo con X? te va a quedar, no, creo, no, es I2 menos I1 y X2 menos X1. También, gracias. Porque es lo que se desplaza, ¿sí? Vos estás haciendo final exponencial. Ahí sería Pitágoras que estarías haciendo, ¿no? No, Si en el gráfico para sacar la pendiente, ¿o no? No, ¿no? esto decís vos. Sí. Podés hacer Pitágoras, pero cuando hagas Pitágoras no vas a sacar la pendiente. Claro. Vas a sacar cuál es este tramo, qué tan Claro. largo es, Claro, está bien, está bien. ¿sí? No vas a obtener la misma información. El dibujito es parecido, pero no nos están diciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, acá te dijimos, teniendo 2 puntos, podemos sacar la pendiente. ¿Por qué? Porque dijimos que la pendiente era el I2 menos I1 y el X2 menos el X1. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿sí? I2 es menos 3, ¿sí? Menos 3, I1 es 1, entonces dijimos que era I2 menos I1, entonces me queda menos 3 menos 1, y X2 menos X1, X2 es 5, menos 1, ¿sí? Y eso me va a dar menos 3 menos 1 me da menos 4, y 5 menos 1 me da 4, menos 4 sobre 4 me queda menos 1. Mi pendiente es menos 1. Ahora, yo ya tengo la pendiente, pero me sigue faltando la ordenada al origen. ¿Sí? Me sigue faltando esa B, esa ordenada al origen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hicimos recién. Voy a tomar uno de los puntos, en este caso tomamos el punto 5 menos 3, ¿sí? Y lo voy a reemplazar en la ecuación general de mi recta. Y voy a reemplazar también mi pendiente, ¿sí? Entonces me va a quedar que la ecuación de la recta es menos 3 igual a menos 1 por 5 más b. Y ahora yo voy a despejar el b, como hicimos antes. Entonces me queda menos 1 por 5 menos 5. El menos 5 pasa sumando al otro lado, entonces me queda menos 3 más 5, me da 2. ¿Sí? 2 es mi ordenada al origen. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que si m, o sea, la pendiente es menos 1 y el ordenado al origen es 2, la ecuación general de esta recta, ¿sí? Es y igual a menos x más 2. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por ¿No? qué menos X? ¿Por qué es lineal? ¿Podría volver? ¿Por qué Gracias. menos X? Porque dijimos que la pendiente era menos 1. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Y si fuera cuadrática sería al cuadrado. Sí, pero no llegamos todavía a la cuadrática. Ahora vamos a ir a la cuadrática. Tengo una pregunta. Sí. ¿Podés elegir cualquiera de los 2 puntos para Sí. reemplazar después? O sea, Sí, es lo para mismo. reemplazar y despejar la B, podés elegir cualquiera de los 2 puntos y te va a dar lo mismo. Bien, gracias. De nada. Había otra duda por ahí, un varón creo que era. No, yo quería que repitiera la operación porque no había entendido muy bien lo que hizo. Bien. ¿Desde el principio de la operación? Sí, sí, por favor. Bien. Lo primero que haces es, teniendo los 2 puntos, ¿sí? Nosotros dijimos que la pendiente era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces, ¿qué hago? Busco, este es I2, este es I1, ¿sí? Los reemplazo y hago lo mismo con los X, ¿sí? Lo único que hago acá es hacer la cuenta, ¿sí? Menos 3 menos 1 me da menos 4 y menos 5 menos 1 me da 4. Menos 4 dividido 4, ¿sí? Voy a obtener menos 1, ¿sí? Entonces la pendiente es menos 1. Una vez que yo ya tenía la pendiente, lo que hacía era tomar la ecuación general de la recta, ¿sí? La ecuación general de la recta vimos que era I igual a M por X más B, ¿sí? Y lo que hago es reemplazar la pendiente y elijo cualquiera de estos 2 puntos
y lo reemplazo también en la ecuación de la recta. ¿Para qué? Para que me quede como única incógnita la ordenada al origen, la b, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es sumar, restar, multiplicar y despejar la b, ¿sí? En este caso me quedaba menos 1 por 5 es menos 5, lo hacemos que sume del otro lado, de este lado está restando, del otro pasa sumando, ¿sí? Entonces me queda menos 3 más 5. Menos 3 más 5 es 2, entonces mi b, mi ordenada al origen, es 2. ¿Sí? Sí, entiendo. Joya. Entonces ahora tenemos que escribir la ecuación de la recta general, sin un punto adentro, ¿sí? Entonces, dijimos que la pendiente era menos 1 y la ordenada al origen era 2. Entonces yo voy a volver a la ecuación general y voy a reemplazar solamente la pendiente y la ordenada al origen. Entonces me va a quedar menos 1 por x, que me da menos x, más 2, ¿sí? ¿Ok? Sí. Bien. Yo voy a venir un segundo acá, quiero ver que no haya nada extraño. No. Solamente formas más difíciles de decir lo mismo. Bien. Porque lo hice hace un tiempo al PowerPoint, entonces a veces me da miedo que el cuadernillo haya cambiado algo. Mari, Sí. ¿podrías mostrar la diapositiva anterior así anoto ¿Sí? la función? Sí, no hay problema. ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo recién entro, pero con esa fórmula de m igual a i2 menos i1, bueno, ese Sí. sacamos m y m sería la Pendiente. la pendiente, y la otra i igual a m por x más b, la ordenada al origen. B es la ordenada al origen. Bien. ¿Sí? Sí, para despejar b. I igual a m por x más b es la ecuación general de la función lineal. Bien. Bien. ¿El que estaba copiando terminó? Ya voy a un segundo. Sí. ¿Sí? Bueno, joya. Bien. Ahora, teniendo dos rectas, ¿sí? Teniendo dos rectas, ¿sí? En un plano, podemos decir que eso puede ser paralelas, perpendiculares u oblicuas, ¿sí? Después, para saber si son dos rectas paralelas, ¿sí? Decimos que son rectas paralelas cuando tienen la misma pendiente, ¿sí? Entonces, si tienen la misma pendiente, el m, ¿sí? En la ecuación general de la función, es igual, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Cuando son rectas paralelas, la pendiente es la misma. La ordenada de origen, no, ¿sí? Si tienen misma pendiente y misma ordenada de origen, son una recta encima de la otra, ¿sí? Son la misma recta. Pero teniendo misma pendiente y distinta ordenada de origen, decimos que esas rectas son paralelas, ¿sí? Si se fijan, estas rectas tienen la misma pendiente y la ordenada del origen es distinta. ¿Bien? Después tenemos el caso de dos rectas perpendiculares, ¿sí? Cuando dos rectas son perpendiculares, su pendiente, ¿sí? Son inversas y opuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que la pendiente de una es m, ¿sí? La pendiente de la otra es 1 sobre m. Es inversa y opuesta. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener dos rectas que son perpendiculares en ese caso. ¿Sí? El caso de rectas oblicuas no tienen, la única forma de saber que son oblicuas es ver que no sean paralelas y que no sean perpendiculares. Si no es ni paralela ni perpendicular, son oblicuas. Es como por descarte. ¿Bien?
Una consulta. Sí. En el perpendicular, si en la segunda función sería menos 1 sobre m, ahí ya no sería perpendicular. Es que 100 menos 1 sobre m sería perpendicular. Nada más que Claro, falta uno, sí. creo. Acá le falta el menos. Sí, Estamos. porque tiene que ser inversa y opuesta. Vamos, muchas gracias. Opuesta significa que tiene el signo contrario y inversa, que es el inverso multiplicativo, ¿sí? Me había comido ese menos. Bien. ¿Se entendió toda esta parte de funciones lineales? Sí. Bien. Yo paso un segundo acá. Relación gráfica de la función de primer grado. Bien, vamos a pasar entonces a las funciones de segundo grado, ¿sí? O la función cuadrática, como se llama, ¿sí? Si se fijan, la función cuadrática es una función polinómica de segundo grado, que es lo que les decía antes. Las funciones son polinomios. Nosotros estuvimos viendo ayer polinomios. Si se acuerdan, si estuvieron viendo ejercicios, si lo que sea, se van a acordar que esto era un polinomio de segundo grado, ¿sí? Y que estuvimos viendo cómo se trabajaban con polinomios de segundo grado. Vimos cómo sacar raíces, vimos cómo sacar distintas cosas, ¿sí? Y eso ahora es lo mismo que vamos a con esa misma información vamos a trabajar sobre funciones cuadráticas, ¿sí? Bien. Entonces, una función cuadrática es un polinomio, es una función polinómica de segundo grado, ¿sí? Donde a, b y c son números reales, ¿sí? Y donde a, ¿sí? A, particularmente nuestro a, que es nuestro coeficiente principal del término cuadrático, ¿sí? Es distinto de cero. Distinto de cero. ¿Por qué? Porque si a fuera cero, mi término cuadrático se elimina, ¿sí? Y me queda una función lineal. Deja de ser una función cuadrática. Para que sea función cuadrática a, sí o sí tiene que ser distinta de cero. ¿Bien? Bien. Entonces, estos números reales, a, b y c, los distintos coeficientes que tenemos en esta función, nos van a decir distintas características de la función, ¿sí? Más importantes para mí son el a y el c. Particularmente el b no me confunde más la característica que da que otra cosa, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de funciones cuadráticas, ¿sí? La función cuadrática es como una U, ¿sí? Es una parábola. Se llama parábola. Matemáticamente el nombre es parábola, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una función donde esto en realidad no es la forma de la función, sino lo que nos va a dar, el dato que nos va a dar este término, ¿sí? El término cuadrático, ¿sí? Lo que nos va a estar diciendo de la función, ¿sí? Es cómo se comporta. ¿Sí? Si el a de mi función es positivo, es mayor a 0, la parábola va a ir hacia arriba. O sea, ¿qué va a hacer? Se va a comportar de esta manera, ¿sí? Va a ser una U, ¿sí? Si a es negativo, ¿sí? Por el contrario, si a es negativo, la parábola va a ir hacia abajo. ¿Qué va a ir hacia abajo? Las ramas de la parábola, ¿sí? O sea, va a tener la forma de una N, si quisieran relacionarlo de alguna manera, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque va a haber ejercicios, por ejemplo, en los que le pidan el máximo de una función o el mínimo de una función, ¿sí? Si ustedes les dan una función cuadrática y les dicen, díganme el mínimo o díganme el máximo o les preguntan, ¿esta función tiene mínimo o tiene máximo? Ustedes lo primero que van a hacer va a ser fijarse el término cuadrático, ¿sí? Si el término cuadrático es positivo, o sea que la función se comporta en forma de U, ustedes van a poder decir que esa función tiene un mínimo, ¿sí? ¿Dónde está el mínimo? Ahí, en el vértice, en lo que sería el vértice de nuestra función, ¿sí? Ese va a ser el mínimo. ¿Por qué no puedo decir que tiene un máximo? Porque tengo las dos ramas de mi parábola que se extienden hasta el infinito, ¿sí? En caso contrario, si tuviera una negativo, yo voy a decir que esta función, sí, tiene un mínimo, tiene un máximo. ¿En dónde? En su vértice. Ahí tiene un máximo. ¿Por qué no puedo decir que tiene un mínimo? Por la misma razón que no puedo decir que tiene un máximo la otra, ¿sí? Porque las ramas se extienden hasta el infinito, ¿sí?
Y no puedo decir que tiene un mínimo en el infinito, porque infinito puede ser cualquier número, ¿sí? No lo conocemos. Esa parte se entendió. Para mí es súper importante que entiendan eso. Sí, sí, se entiende. ¿Lo puedes explicar otra vez así lo anoto, por favor? Bien, se entendió. Bien. Yo, un chico que si podías decirle vuelta así lo notaba. Bien. Sí, no hay problema. Es importante. Creo que dijo eso. Joya. Entonces, lo importante es ver qué valor toma A, toma nuestro coeficiente principal, ¿sí? Nuestro coeficiente del término cuadrático, ¿sí? Para saber cómo se comporta nuestra parábola. Si A es mayor a 0, las ramas de la parábola van a ir hacia arriba, y esa función va a tener un mínimo en su vértice, ¿sí? Si yo tengo una negativo, una menor a 0, lo que voy a tener es que la parábola va hacia abajo, o sea, sus ramas van hacia abajo, ¿sí? En ese caso, mi función puede tener un máximo, ¿sí? Un mínimo no, porque las ramas se extienden hasta el infinito, ¿sí? Bueno, pasando a esta otra forma, ¿sí? Acá vamos a ver qué información nos da el término independiente, nos da el C, ¿sí? El C siempre, ¿sí? Va a ser nuestra ordenada al origen. Como teníamos en la función lineal que nuestra ordenada al origen era B, bueno, ahora es el C el que nos va a dar nuestra ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen no la tomen como que es siempre el vértice de la función, porque no es así, la función se puede desplazar para la derecha, para la izquierda, ¿sí? En este caso está puesta centrada, sí, pero las funciones se desplazan. Bien. Entonces, el C nos va a decir cuánto se desplaza, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo sobre nuestro eje Y, ¿sí? Si el C es mayor a 0, si es positivo, la función se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Como en este caso. En este caso, el C es 2, entonces la función se desplazó hacia arriba. Si el C es negativo, ¿sí? La gráfica de mi función se va a desplazar hacia abajo. Por ejemplo, en este caso tengo menos 3, y ven, la función se desplazó hacia abajo, ¿sí? Esa es toda la información que ustedes pueden sacar así, a simple vista, viendo la fórmula, ¿sí? Para cómo se comporta mi parábola y si está desplazada hacia arriba o hacia abajo. Bien. Me había saltado bueno. Bien, ahora, si se acuerdan, nosotros ayer, cuando veíamos polinomios, estuvimos viendo cómo sacar las raíces del polinomio, ¿sí? Cuando hablábamos de que teníamos un polinomio de grado 2, ¿sí? Hablábamos de que usábamos báscaras. En este caso, si se fijan, estamos viendo función cuadrática, y la función cuadrática está dada por una función polinómica de grado 2. Entonces, para sacar las raíces de esa función, yo también puedo usar báscara, ¿sí? Pero a todo esto, cuando hablamos de raíces de una función, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien sabe? De los puntos por los cuales la función pasa por el eje X. Muy bien, perfecto. Muy bien. Son los puntos en los que la función corta a nuestro eje X, ¿sí? En este caso, vamos a hacer un ejemplo que es x cuadrado menos x menos 6, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, si se acuerdan la fórmula de báscaras, vamos a decir, bueno, nuestro b es menos 1, nuestro a es 1 y nuestro c es menos 6, ¿sí? Acá lo tienen, a, b y c. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la fórmula de báscaras. Reemplazan y calculan. ¿Sí? En este caso calculamos y llegamos a que nos queda 1 más menos 5 sobre 2. Entonces nuestro x1 va a ser 1 más 5 sobre 2, que nos queda 6 medios, que es igual a 3. Entonces nuestro x1 nos está diciendo que una de las raíces de la función es en x igual a 3. Y después tenemos que la otra raíz es 1 menos 5 sobre 2, que nos da menos 4 sobre 2, que es menos 2. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que nuestra función, ¿sí? Tiene dos raíces, corta en dos puntos al eje de la x.
Uno es en -2 y el otro es en 3. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a tomar va a ser este pedacito de, de Bhaskaras, ¿sí? El b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da información súper importante. ¿Qué información nos da? Esto se llama discriminante, ¿sí? b al cuadrado menos 4ac de Bhaskaras, ¿sí? Es lo que llamamos discriminante, ¿sí? Este valor, dependiendo qué valor tome, nos va a dar información sobre las raíces, ¿sí? Si el discriminante es mayor a 0, ¿sí? Voy a tener raíces reales distintas, ¿sí? Si se fijan, acá, en este caso, el discriminante, que es todo esto, nos da 25. Es un número mayor a 0, ¿sí? Entonces, nos dice que son dos raíces reales distintas. Si se fijan, tenemos dos raíces reales y son distintas. 3 y menos 2 son distintos, ¿sí? Después tenemos que si el discriminante es igual a 0, las dos raíces van a ser iguales, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Toma el B, el B, el A y el C, que es 1, 4 y 4, y hace la cuenta del discriminante nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, si B al cuadrado menos 4ac, ¿sí? 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4, que es 16, me da 0, ese discriminante. Entonces, ¿qué pasa? Las dos raíces, mi x1 y mi x2, que yo estaba buscando, son iguales, ¿sí? En ambas es 0. Digamos, son dos raíces reales iguales. En este caso, la raíz es menos 2, ¿sí? El 0 es lo que me está diciendo que son dos raíces reales iguales. Después ustedes tendrían que buscar la raíz usando la cuenta completa de Bhaskaras. Bien. Y después tenemos que si el discriminante es menor que 0, ¿sí? Las raíces no son reales, ¿sí? Tiene raíces complejas conjugadas. ¿Se acuerdan que vimos números complejos y sus conjugados en la primer clase, cuando veíamos los números imaginarios? Número complejo era el que estaba formado por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y el conjugado es el que tiene el signo invertido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una raíz podría ser 2 más i, y el conjugado, o sea, la otra raíz, sería 2 menos i. ¿Pero qué significa que tiene raíces complejas? Significa que no corta el eje de las x, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo que tiene raíces complejas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, más o menos. Disculpa, Mario, Sí. ¿qué significaban las raíces de la función? ¿Qué indicaban? Las raíces de la función significa el punto, ¿sí? En el que la función corta al eje de las x. Ah, dale, gracias, Mario. De nada. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que nuestra función cuadrática, ¿sí? Nosotros la podemos expresar de distintas maneras. La podemos escribir a su ecuación de distintas maneras, ¿sí? Si se acuerdan, cuando veíamos ayer polinomios, ¿sí? Una de las opciones que teníamos para escribir el polinomio era la opción factorizada, ¿sí? Lo podemos escribir al polinomio de forma polinómica o factorizada, ¿sí? Ahora que estamos hablando de una función, ¿sí? A nuestra función la podemos escribir de tres formas, a nuestra ecuación de la función. De la forma polinómica, de la forma factorizada y de la forma canónica, ¿sí? Bien. No. ¿Dónde estaba el lapicito que estaba usando? Bueno, lo perdí, chicos. Muy mal lo mío. Bueno, no importa.
Ay, no. Bueno, sigamos. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Estas tres opciones, la polinómica, la canónica y la... y acá tengo el lápiz. Bien, ahora nosotros lo que vamos a ver es cómo, ¿sí? Cómo ir pasando de una a otra. ¿Sí? Bien, bueno, en el caso de la polinómica, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cómo pasábamos un polinomio, ¿alguien se acuerda cómo se pasaba el polinomio de la forma polinómica a la factorizada? Haciendo Bhaskara. Sí, muy bien, buscando las raíces. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para pasar la función de polinómica a factorizada? Hacemos Bhaskaras, ¿sí? Y lo que sacamos son las raíces, ¿sí? Hacemos Bhaskara y sacamos las raíces. Entonces después a nuestro polinomio lo podemos escribir como a por x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2, ¿sí? Y así nosotros acá tenemos a simple vista cuáles son nuestras raíces. Este a que ustedes ven acá es nuestro coeficiente principal, es este mismo a que teníamos acá. ¿Sí? Bien. Después, para pasar de factorizada a polinómica, los que no se acuerdan, lo que hacíamos era aplicar la propiedad distributiva. Multiplicábamos y listo. Y obteníamos nuestra función, nuestro polinomio en este caso, pero ahora es una función. ¿Sí? Ahora, tenemos una nueva forma de escribir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser función, yo sé que esta función tiene un eje de simetría y un vértice. ¿Sí? Yo voy a venir acá y les voy a mostrar. En este caso, el vértice de la función es este. ¿Sí? Y el eje de simetría es un eje, ¿sí? Que va todo así cruzando. ¿Sí? Bueno, más o menos. Bueno, que va cruzando todo, que va por mi vértice, ¿sí? ¿Y qué nos dice el eje de simetría? Que para la izquierda del eje de simetría y para la derecha, la función es igual, ¿sí? Es como si yo tuviera un espejo, ¿ok? En este caso, el vértice estaría por acá y mi eje de simetría sería este. El eje de simetría siempre es un eje paralelo, ¿sí? Al eje Y. Bien. Entonces, yo cuando vengo a escribir la forma canónica, lo que voy a ver va a ser el vértice y el eje de simetría a simple vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma canónica lo que tiene es tiene esta siguiente forma, ¿sí? Esta forma es A, que sigue siendo mi coeficiente principal, por X, el X que teníamos siempre, mi X de mi función, menos la X del vértice, ¿sí? Al cuadrado. Esto es un binomio, si se acuerdan que lo vimos ayer, es un trinomio cuadrado perfecto, más la Y del vértice. O sea, básicamente acá ustedes lo que están usando en X del vértice y en Y del vértice son las coordenadas de este puntito, del vértice de la función. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, no queda muy claro. No entendí. Se cortó un poco cuando estabas hablando. ¿Puedes repetir, Carlos? No, muy claro, pero sí, más o menos entendí. Bueno, ahora vamos a ver bien cómo se hace para pasar de una a otra. Yo se los voy a explicar acá con lo que tenemos escrito y vamos a hacer algunos ejemplos después, así que si no terminaron de entender acá, lo van a terminar de entender en los ejemplos. ¿Sí? Bien. Bueno, para pasar de polinómica a factorizada dijimos que buscábamos las raíces, ¿sí? Para pasar de factorizada a polinómica decíamos que aplicábamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahora, para pasar de polinómica a canónica, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar la X del vértice. El A ya lo tenemos, ¿sí? El A es este A, entonces lo pasamos de la polinómica a la canónica, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser buscar nuestro vértice, nuestro X del vértice y nuestro Y del vértice, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer?
vamos a decir, bueno, el x del vértice tenemos una fórmula, es menos b sobre 2a. Entonces, vamos a decir menos b sobre 2 veces a, ¿sí? Y eso nos va a dar nuestra x del vértice. Una vez que yo tengo lo que vale mi x del vértice, ¿sí? Para obtener la y del vértice, lo que yo voy a hacer va a ser reemplazar x del vértice acá, en mi función polinómica, en la versión polinómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que si pongo un valor de x acá, voy a obtener su valor correspondiente de y. Entonces yo pongo la x del vértice y voy a obtener el valor que le corresponde, o sea, el y del vértice. Una vez que yo tengo el y del vértice, vengo acá y lo reemplazo, ¿sí? Entonces, x del vértice, y del vértice y a van a ser todos números, ¿sí? Cuando yo tenga armada la polinómica, la canónica, ¿sí? Otra forma que tenemos de pasar... Sí, decime. ¿Reemplazas la x en cuál? ¿En la polinómica o en la canónica? No, en la polinómica uso la x del vértice que yo busqué acá, ¿sí? Con esta ecuación, ¿sí? Y la voy a reemplazar en la polinómica, porque si yo la reemplazo en la canónica, voy a reemplazar acá y no voy a tener un x, ¿sí? Voy a tener x, y del vértice y la y común, las voy a tener a las tres como incógnitas, ¿sí? No las conozco a ninguna de las tres. Yo quiero tener una sola incógnita, quiero que y del vértice sea mi única incógnita. Entonces lo que voy a hacer va a ser reemplazar la x del vértice en la polinómica, ¿sí? Donde dice x, voy a poner mi valor de x del vértice. Y ahí voy a obtener mi y del vértice, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. La última opción que tenemos es pasar de factorizada a canónica, ¿sí? De la factorizada a la canónica, nosotros acá ya tenemos las raíces a la vista. Entonces, lo que vamos a usar va a ser esta otra ecuación que tenemos para saber la x del vértice, que es la raíz 1 más la raíz 2 sobre 2, ¿sí? Raíz 1 más raíz 2 sobre 2. Eso nos va a dar la x del vértice, ¿sí? Una vez que tenemos la x del vértice, lo que hacemos es volver a la factorizada, que es la que tenemos, y reemplazar la x del vértice en donde tenemos x, o sea, acá y acá, ¿sí? La vamos a reemplazar y vamos a obtener nuestra y del vértice. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con la polinómica, pero ahora en la factorizada. Una vez que tenemos la y del vértice, ya está, ya podemos completar nuestra canónica. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ver ejemplos, vamos a hacer dos ejercicios donde podemos ver esto, ¿sí? Vamos a ver estos dos ejercicios y vamos a cerrar la clase, ¿sí? Porque son las 12 menos 10 pasadas, y hay chicos que entran ahora al turno de la tarde, que es a las 12. Igual, Mari, estamos... bueno, depende del profesor. Nuestra comisión, que es tarde 3, está arrancando a las 2:30. Bueno. No sé, la de los otros. Yo creo que depende mucho del profe, pero bueno, vamos a intentar ver esto lo más rápido posible, y en todo caso, con los que se puedan quedar, vemos 1 o 2 ejercicios más, pero vamos a hacer eso que les había dicho antes. Una consulta. Cuando nos vayamos los que ingresamos ahora en la tarde, ¿ustedes van a seguir grabando los ejercicios que resuelvan? Sí, obvio. Igualmente vamos a hacer 1 o 2 nada más, y me van a pasar en los grupos de matemática que tenemos, me van a pasar los ejercicios que quieran hacer. Yo les voy a mandar una listita y me van a pasar los ejercicios que no les hayan salido y ese tipo de cosas, así los vemos. ¿Bien? Ok. Bueno. Acá lo que tienen es la explicación del eje de simetría, ¿sí? Este es el eje de simetría y este es el vértice, es lo que ya veníamos hablando. Acá tienen ejemplos de pasar de canónica a polinómica, de factorizada a polinómica, ¿sí? Habíamos dicho que para pasar de canónica a polinómica lo que hacíamos era resolver el binomio, ¿sí? Si ustedes lo resuelven van a llegar a esto mismo. Y de la factorizada lo que hacíamos era hacer la propiedad distributiva de la multiplicación y obteníamos la polinómica, ¿sí? Bueno,
Acá lo que tenemos es, como digamos, el ayuda a memoria, ¿sí? Que nos dice que para pasar de la forma polinómica, lo que hacemos, para pasar de la polinómica a la canónica, lo que hacemos es buscar el vértice, ¿sí? Para pasar de la canónica a la polinómica, desarrollamos el binomio, ¿sí? Para pasar de la factorizada a la polinómica, aplicábamos la distributiva. Y para pasar de la polinómica a la factorizada, buscábamos las raíces, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer va a ser construir una de las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Nos dice que sus raíces son menos 3 medios y 1/4, y que su coeficiente principal es 2, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el coeficiente principal, o sea que el A, el que acompaña a nuestra X de mayor grado, es 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a plantear, como tenemos las raíces y el coeficiente principal, lo primero que vamos a hacer va a ser plantear, ¿sí?, nuestra función de forma factorizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma en la que a nosotros nos conviene, porque tenemos las raíces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a reemplazar las raíces, ¿sí? Vamos a obtener esta función. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Cuando aplicamos la propiedad distributiva nos queda esto, ¿sí? Nosotros acá lo que tienen es la cuenta auxiliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen menos 1/4 de x más 3 medios de x. Lo único que tienen que hacer es hacer la suma de fracciones, ¿sí? Como tenemos menos 1/4 y 3 medios, lo que vamos a hacer es buscar denominador común es 4, ¿sí? Como a esta fracción la multiplicamos por 2, para tener denominador 4, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 también el 3, entonces me va a quedar menos 1 más 6 cuartos, que nos va a dar 5 cuartos, ¿sí? Entonces, cuando yo paso a la siguiente función, yo acá ya tengo esta expresión reducida, ¿sí?, en su mínima expresión. Y ahora lo que hago es reemplazar nuestro coeficiente principal, pongo el 2, y hago lo mismo, hago la distributiva de nuevo, ¿sí? Y nos va a quedar esto. Esta, ¿sí? Esta, ¿sí?, es la ecuación polinómica de nuestra función cuadrática, ¿sí? Si ustedes la quisieran poner como factorizada, es esto con el 2 acá, ¿sí? En vez de la A ponen el 2. Ahí está factorizada, ahí está polinómica, y si quisieran después pueden hacer la canónica porque tienen 2 de las 3 formas, digamos. Es bastante fácil pasarla, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se grafica, ¿sí?, una parábola. Ya vimos cómo sacar las raíces, ya vimos cómo sacar el vértice, ya vimos cómo sacar el eje de simetría, vimos cuál es la ordenada al origen. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, va a ser aprender a graficarla. Bien. Para graficarla, lo primero que vamos a hacer es sacar las raíces de la parábola, lo que nos va a dar estos 2 puntitos, ¿sí? Las raíces de la parábola las sacamos con báscaras. Nos va a dar esos 2 puntos, en este caso, ¿no? Después tenemos que el vértice de la parábola nos va a dar esto, ¿sí? El vértice de la parábola es el X y el Y, ¿sí?, de ese vértice. Ahora, nosotros sabemos que el eje de simetría es una recta, ¿sí?, que tiene la ecuación, la ecuación es X igual a XB, ¿sí? O sea que toma todos los valores de Y, ¿sí?, para un mismo X, para el X del vértice. Esto no es función, es simplemente un eje, es una recta, ¿sí? Nosotros estamos diciendo cuál es la ecuación de la recta, pero este eje no es función, ¿sí? ¿Por qué? Porque un valor de X toma varios valores de Y, y eso dijimos que no era función, ¿sí? Entonces, este eje, lo que nos decía, dijimos, era que nos marcaba un espejo. ¿Para qué nos va a servir este espejo? Para poder graficar la función. ¿Por qué? Porque yo tengo que la ordenada al origen es mi valor C, ¿sí? Entonces, mi valor C, mi ordenada al origen, tiene la forma 0, ¿sí? 0, C. Es el punto 0, C, mi ordenada al origen. ¿Por qué? Porque es el punto en el que, sobre el eje de las Y, entonces el X vale 0. Si yo estoy sobre el eje de las Y, el X vale 0.
En este caso, mi 0C es este. Pero ¿cómo hago yo para saber cómo armar la parábola del otro lado? Y lo que hago es utilizar mi eje de simetría. Yo sé que para ambos lados se comporta igual, entonces voy a proyectar este punto, ¿sí?, hacia el otro lado. Y voy a obtener el punto simétrico, ¿sí? Así yo voy a graficar una recta. Ahora vamos a hacer una de ejemplo, ¿sí? Tenemos que x al cuadrado más 2x menos 3 es nuestra función cuadrática. Lo primero que hacíamos era buscar las raíces. Entonces hacemos Bhaskara. Distinguimos cuál es nuestro A, nuestro B y nuestro C. Hacemos Bhaskaras, ¿sí? No les voy a ir explicando las cuentas, porque son algo que pueden hacer ustedes. Lo que vamos a ir haciendo es ir graficándola, ¿sí? Entonces nos dice que nuestra función corta al eje de las x en 1 y en menos 3. Esas son sus raíces. Yo la voy a graficar acá, ¿sí? Un poquito más linda podría haber salido, ¿no? Pero bueno, en 1, ¿sí? 1 y menos 3, vamos a decir que está acá. Entonces mi función corta a este eje ahí y ahí, ¿sí? Después, ¿qué sacaba después? Y saco el vértice, porque quiero saber dónde está mi vértice. Entonces el x del vértice dijimos que era menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a me da menos 1, ¿ok? Menos 1, entonces mi vértice está en acá, está en menos 1. Menos 1 y qué, y para eso tengo que sacar el y del vértice. Entonces el x del vértice lo reemplazo en mi función, entonces menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 3, ¿sí? Si yo hago el cálculo me da menos 4, ¿sí? Entonces mi... ¿por qué menos 4? 1 al cuadrado me da 2. Ay, porque marqué el mal acá. Esto es menos 1 acá. Porque estábamos sacando el x del vértice, no el y. El x del vértice es menos 1, entonces está acá. Pero mi y del vértice es menos 4. Mi y del vértice está acá. ¿Sí? El punto en el que estas dos se cortan es el vértice. Este es mi vértice, ¿sí? Y este es mi eje de simetría. Bien, el eje de simetría dijimos que era el x, una ecuación que pasaba por el x del vértice. Es una recta que pasa por el x del vértice. Sí, es menos 1. Después, la ordenada al origen, dijimos que era el C. Era el punto 0C. Nuestro C es menos 3, ¿sí? Entonces, el punto 0, C, menos 3 es acá, aproximadamente, ¿sí? Entonces, menos 3 es acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Que acá nosotros tenemos este punto. Nosotros esta parte de la recta ya la podemos, ¿sí?, graficar. Pero ¿qué pasa? De este lado nos falta un punto para poder graficarla. Si se acuerdan, dijimos que esto yo lo puedo trasladar porque tengo un eje de simetría, ¿sí? Yo lo que voy a hacer va a ser traer este nuevo eje, ¿sí?, y ponerlo acá. Nosotros vemos que del menos 1 al 0, ¿sí?, este tramo, hasta el eje donde tengo la ordenada de origen, hay 1 de distancia. Entonces, para que sea simétrico, me tengo que ir del eje de simetría 1 para este lado, o sea, al menos 2, ¿sí? Donde se crucen el menos 2 y el menos 3, voy a tener mi otro punto, ¿sí? Y ahora lo único que hago es graficar. Es bastante feo este gráfico, chicos, pero ustedes lo hacen lindo, bonito, y les va a quedar algo así, ¿sí? Esa es la gráfica de esta función. ¿Se entendió? Sí, re. Bien. Bueno, me olvidé que les había puesto el gráfico, pero no importa. Acá yo ya lo tengo resuelto de la otra vez que vi esta clase. Pero acá lo que nos está dando es una función, nos está dando su ecuación general, digamos, sin ningún dato, y nos dice que esta es la que está representada en la gráfica, ¿sí?
nosotros tenemos la representación en la gráfica. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, nos está dando las dos raíces. ¿Ven que nos está dando las dos raíces? Bueno, están muy callados, chicos, que están ahí. 4 y 0 serían. Sí, muy bien. 4 y 0 son nuestras raíces. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al tener las raíces, nosotros lo que podemos armar, ¿sí? Es la forma, ¿sí? Es de la forma factorizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos las raíces. Entonces, empecemos por eso. Lo podemos armar de la forma factorizada, ¿sí? Acuérdense siempre de la. No vayan a poner x por la raíz 1 por x menos la raíz 2, porque no va a ser la misma función. Nunca se olviden de del coeficiente principal, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, reemplazo mis dos raíces. Y ahora yo quiero conocer mi a, porque tener las raíces y no tener el a, no voy a poder hacer nada. Si se fijan, acá en la función nos está dando un punto de la función, ¿sí? Nos está diciendo que el punto 6, 6 pertenece a la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a reemplazar las x, ¿sí? Acá en la función, por lo que vale x, que es 6, y la y, ¿sí? O sea, el f de x, por lo que vale acá en la función, ¿sí? Entonces tengo el punto 6, 6. Entonces vengo acá y reemplazo las x por 6 y la y por 6. Y ahora lo que hago es hacer el cálculo. Hago el cálculo y despejo el a, ¿sí? 6 menos 0 es 6, 6 menos 4 es 2, 6 por 2, 12, ¿sí? Y lo que hago ahora es pasar dividiendo el 12. Entonces me queda 6 sobre 12, que si yo solo simplifico, me da 1/2. Entonces ahora yo tengo para armar mi función factorizada, mi ecuación en la forma factorizada, ¿sí? Si yo la hago en factorizada, lo que tengo es esto, ¿sí? Me queda 1/2 por x menos 0 por x menos 4. Bien. Ahora, yo si quisiera, ¿sí? La puedo pasar a la polinómica haciéndola distributiva, ¿sí? Pero eso es muy fácil ahora. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser buscar desde esta, que es la factorizada, ¿sí? Vamos a ir y vamos a buscar y vamos a hacer la canónica, ¿sí? La canónica dijimos que lo primero que podíamos buscar era la x del vértice. La x del vértice la hacíamos buscando raíz 1 más raíz 2, ¿sí? Sobre 2. Está acá. Raíz 1 más raíz 2 sobre 2. Entonces, 4 sobre 2 me da 2. Mi x del vértice es 2, ¿sí? O sea, está acá. Bien. Y ahora saco la y del vértice. ¿Pero cómo sacaba la y del vértice? Reemplazando la x del vértice en la ecuación que yo tenía, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/2 por 2 menos 0 por 2 menos 4, ¿sí? 2 menos 0 es 2, 2 menos 4 me queda menos 2, ¿sí? Pero acá tengo 1 dividido 2 por 2, entonces esos 2 se cancelan, ¿sí? Y me va a quedar 2 menos 4 menos 2. Mi del vértice es menos 2, ¿sí? Es acá. Bien. Esto no lo podrían haber sacado de la gráfica, si bien es algo como que pueden ver, no es certero de decir que el punto 2 menos 2 es el vértice sin hacer las cuentas. Bien, tienen que hacer las cuentas correspondientes. Entonces dijimos, una vez que teníamos la x del vértice y la y del vértice, veníamos y las reemplazábamos. ¿Sí? Acá tienen la forma general. Dijimos que la forma general era a por x del vértice menos x menos x del vértice al cuadrado más la y del vértice. Entonces, mi función canónica, ¿sí? Bueno, no sé por qué se fue hasta allá. Mi función canónica es esta. 1/2 por x menos 2, ¿sí? Porque es menos la x del vértice y la x del vértice era 2, menos 2 al cuadrado menos la y del vértice, más la y del vértice que es menos 2, ¿sí? Entonces esta es mi canónica. Si yo de acá de la canónica, ¿sí? Quisiera pasar a la polinómica, lo que hago era resolver el binomio. Entonces, resolvemos el binomio, nos queda
el binomio es el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el doble producto, o sea, 2 por x por menos 2, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, o sea, más menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces me queda x al cuadrado más 2x por menos 2 más 4, y ahora cuando yo resuelvo eso, me queda x al cuadrado menos 4x, porque 2 por menos 2 me dan menos 4, más 4. ¿Sí? Y yo acá tenía el menos 2 de la y del vértice y el 1 medio, ¿sí? Que era mi a. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hago es sacar el paréntesis, distribuir el menos 2, ¿sí? El 1 medio, ¿sí? En estos términos, y después hacer la cuenta con el menos 2. ¿Sí? Distribuyo el 1 medio, me queda 1 medio de x al cuadrado, 1 medio por menos 4 me queda menos 2, 1 medio por 4 me queda 2, ¿sí? Entonces me queda de esta forma, y acá tengo 2 menos 2, se cancelan, me dan 0, y me queda que la función, la forma polinómica de esta función es 1 medio de x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. El eje de simetría ahí sería 2. Claro, el eje de simetría acá es este, y el eje de simetría es x igual a 2. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Eso es todo por hoy. Eso es toda la parte más teórica. Hicimos un par de ejercicios. Yo me tengo que ir, pero lo que vamos a hacer es yo les voy a poner un mensajito en el grupo de matemática, en los grupos de matemática, así ustedes me ponen qué ejercicios quieren que veamos, que hagamos, y se los voy a mandar ahí mismo por el grupo, ¿sí? Tengan en cuenta que en la página, en los grupos, ¿sí? En la parte de la descripción, tienen la opción de ir al material de estudio, ¿sí? Que es un link que les va a abrir el Drive, donde entran a matemática y tienen el libro, pero además tienen el solucionario, ¿sí? En el solucionario van a encontrar la respuesta y cómo se hacen desarrollados los ejercicios de la mayoría de los ejercicios del libro, ¿sí? Vayan a la unidad de práctica, no las del anexo, ¿no? ¿Qué? Las de práctica, no las del anexo, ¿no? O sea, las que están al final de la unidad, no las que están en el anexo. Creo que son los del anexo, la verdad. Ah. Pero deberían fijarse. Igualmente Sí, son... A ver, si me pausas en una actividad, te digo si son las del anexo o las de... Dale, banca que me pase a polinomios. Acá. Voy. Actividad 1, unidad 4. Unidad 1. Escribir las afirmaciones siguientes en notación conjuntista. Creo que no, son las de la práctica, son las que están al final de la unidad esas. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, igualmente les sirven para practicar, así que... no, son las del anexo, ¿eh? ¿Son las del anexo? Sí, porque no es la del primer... no es esa del primero. Anexo, unidad 3. Hace la ecuación de la recta que tiene la misma ordenada al origen que la de 3x menos 5y más 4 y la serie cuyo pendiente es el doble de la... Las actividades del anexo. Respuesta 6, pero no hay ninguna respuesta 6. Dice B. Y igual a menos 3 sobre 5. Es la B, la opción B, no es un 6. Claro. 4 sobre 3x más 4 sobre 5. Bien. Bueno, bueno chicos, pueden ir viendo acá si quieren algunos ejercicios que no les salgan o lo que sea, acá tienen la opción de verlos, de ver cómo los resolvió una compañera nuestra. Así que bueno, cualquier cosa, vamos a ir viendo las dudas, ¿sí? En el grupo de WhatsApp,